Llegamos ahora a la última mesa redonda de nuestra jornada. Para moderar esta mesa, contamos con la destacada participación de la doctora Cintia Hurtado, directora de la Dirección de Asuntos Regulatorios de la Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le damos la palabra para que nos introduzca el tema y de inicio esta mesa redonda. Adelante, doctora Hurtado. Gracias, Silvana. Estimados asistentes, un gusto saludarlos nuevamente. Esta mesa redonda se titula El caso Vacunagate, ¿qué falló y cómo evitar que se repita? Tenemos tres panelistas invitados. Estos son el doctor Carlos Cáceres Palacios, quien es vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Cáceres es una destacada autoridad en salud pública y epidemiología, con una amplia trayectoria en investigación científica y liderazgo académico, y su compromiso con la promoción y el desarrollo de la investigación en nuestra universidad y en el país es reconocido nacional e internacionalmente. También contamos como panelista al doctor Jorge Guerra, quien es un profesional con una extensa trayectoria en investigación clínica y desarrollo operativo en la industria farmacéutica. Él es graduado de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de Cayetano Heredia. Cuenta con una maestría en medicina tropical clínica y certificación en epidemiología y estadística médica por la London School and Hygiene and Tropical Medicine, la Universidad de London. Ha desempeñado roles claves en importantes instituciones, incluyendo su paso como director médico por Merck en Perú, Chile y Venezuela, y vicepresidente senior en operaciones globales de desarrollo clínico en Biogen, Estados Unidos. Hasta el año pasado, Jorge ha trabajado como consultor en aspectos operativos de la investigación clínica y fue miembro del board de directores del Center for Information and Study of Clinical Research Participants. Su amplia experiencia y compromiso son un valioso aporte para nuestra comunidad científica. Y nuestro tercer panelista es el doctor Sergio Recuenco. El doctor Recuenco Cabrera es un médico epidemiólogo peruano con una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito de la salud pública, especializado en epidemiología y en zoonosis y enfermedades en la interfase humano-animal. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Obtuvo el grado de magíster en salud pública y doctorado en salud pública por la State University of New York, Universidad Albany. Ha trabajado como epidemiólogo en el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC Atlanta, Estados Unidos. Ha recibido diversos premios, tanto del CDC, World Rabies Day, Rabies Hero Award 2020, Premio al Mérito 2024 del Colegio Médico del Perú. Ha sido consultor de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, OPS, OMS, el Ministerio de Salud de Perú y el Instituto Nacional de Salud. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Medicina San Fernando, académico de la Academia Nacional de Medicina e investigador distinguido RENACID. Este panel buscará compartir algunas reflexiones desde el punto de vista ético sobre los hechos relacionados con el estudio Sinopharm y su divergencia de lo establecido en las regulaciones y la práctica convencional en los ensayos clínicos, aunque prestando atención a su particular contexto. También se mencionará los cambios estructurados adoptados por la universidad en respuesta a esta experiencia. El doctor Cáceres comenzará refiriéndose a hechos relevantes que precedieron y luego se dieron simultáneamente con el estudio Sinopharm en sus primeros meses. Luego el doctor Guerra se referirá a lo que las normas establecidas y la práctica convencional dictaban acerca de lo que ocurrió en el estudio. Seguidamente, el doctor Recuenco compartirá aspectos claves del desarrollo del estudio Sinopharm desde que él asumió su dirección en marzo del 2021. Finalmente, el doctor Cáceres resumirá los cambios adoptados por la universidad en su estructura regulatoria de la investigación a partir de esta experiencia. Damos pase al doctor Carlos Cáceres para la primera presentación. Muchas gracias, Cintia, por una muy buena forma de presentar el panel. Efectivamente, yo voy a hablar de Sinopharm, de este
yo diría, famoso caso, ¿no? También conocido como Vacunagate, ¿no? Que es realmente un estudio de caso en ética de investigación, ¿no? Y merece, y de alguna manera aquí estamos comenzando una discusión por partes. Primero, debo reafirmar la postura que estableció nuestro rector al inicio de esta jornada, ¿no? Frente a los hechos de Vacunagate, Cayetano asumió la responsabilidad que le correspondía y pidió disculpas al país, ¿no? Nos reafirmamos en eso. Internamente fue un proceso doloroso, ¿no? Porque tuvimos una comisión de méritos que evaluó los hechos, recomendó distintos procesos. Miembros clave del equipo de investigación fueron sancionados, ¿no? Y eran investigadores queridos y respetados por la universidad. Y bueno, hubo esta situación sui generis, ¿no? Hubo que desarrollar estos procesos. El equipo fue renovado. El rector y vicerrectores, bueno, que se habían vacunado, renunciaron, perdón, las facultades y evaluaron y sancionaron a los docentes vacunados y además se dieron cambios en la estructura regulatoria que veremos luego. Sin embargo, es necesario explicar, tratar de entender el contexto de lo sucedido, ¿no? No para justificarlo, sino para comprender mejor cómo o por qué ocurrió. Y además no todo lo que se ha dicho es exacto, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son importantes, pero Vacunagate no fue un error o un problema de una o de dos personas, fue un problema de varias personas y varias instituciones, ¿no? Y eso implica una situación especial que tiene que ser entendida, ¿no? Ello permitirá tomar acción preventiva si el contexto se repitiera, ¿no? Es de conocimiento general que en septiembre del 2020 se inició en Cayetano y San Marcos el estudio Sinopharm, contratado por una empresa estatal china. Era un ensayo clínico de fase 3 que evaluaba las vacunas Beijing y Wuhan contra placebo. Cayetano termina actuando como patrocinador también y como una de las sedes de investigación. Con 8.000 voluntarios, celebra un convenio con San Marcos que aporta la otra sede con 4.000 voluntarios. El contrato incluye además la entrega de 3.200 dosis adicionales de la vacuna Beijing, 2.000 para protección de los investigadores, entre comillas, y 1.200 para la embajada china. En febrero de 2021 se difunde una lista de 487 personas que se vacunaron con el lote adicional de vacunas, incluyendo al presidente Vizcarra, funcionarios de salud y de Cancillería, docentes, autoridades de Cayetano y en menor medida de San Marcos, algunos políticos y familiares. Está ahí un escándalo, ¿no? En marzo de 2021 se filtra además a la televisión un informe preliminar del DSMB, ¿no? El panel de seguridad y monitoreo de datos, que es algo que existe en los ensayos clínicos, al INS sugiriendo que la vacuna Wuhan es poco efectiva y crece el escándalo, ¿no? Entonces hay declaraciones y publicaciones por parte de los investigadores. La prensa instigada por políticos está dispuesta a un linchamiento masivo y se crea pues la leyenda de Vacunagate. Ahora, ¿cuál es el contexto? Hay que profundizar un poco, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que era una pandemia compleja, con elevada mortalidad, en parte por lo que ahora sabemos que no fue el mejor manejo a nivel internacional. Había un intenso temor en el público y los medios contribuían a ello todo el tiempo. Pero es importante reconocer que hubo una profunda alteración de las normas de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Por el confinamiento, el teletrabajo obligatorio, procedimientos excepcionales para casi cualquier cosa, oficialmente o no, ¿no? En algunos casos se había dicho que iba a ser así, en otros casos simplemente las cosas se hacían distintas. La pandemia era justificación para cualquier anomalía. Un diagnóstico de COVID en alguien justificaba cualquier incumplimiento de responsabilidad. Entonces había una relativización del accountability, ¿no? Entonces, este conjunto de cosas nos tiene que hacer pensar sociológicamente en ciertas categorías, ¿no? Y la anomia, ¿no? Anomie, ¿no? Originalmente en francés, ¿no? El sociólogo francés Émile Durkheim creó este concepto primero en un trabajo en un texto sobre la división del trabajo y en otro estudio famoso sobre el suicidio en Francia. Y lo que plantea, bueno, después han habido Merton, otro investigador que lo ha estudiado después,
Se refiere a la ausencia de normas o reglas o la incapacidad de la sociedad para regular las relaciones entre las distintas funciones sociales, especialmente en contexto de rápida transformación social. ¿No? Las normas y valores sociales se debilitan o se vuelven ambiguos, una sensación de desorientación y falta de guía. Las sociedades que experimentan cambios rápidos en sus estructuras económicas, políticas o culturales pueden sufrir anomia debido a la dificultad de las normas para adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Esto de alguna manera ocurrió en COVID. Y como vemos acá, hay artículos, ¿no? Solo he copiado los titulares de dos que hablan de la anomia social arriba, ¿no? Y abajo, ¿no? La anomia durante COVID, ¿no? Entonces, yo diría que no podemos dejar de pensar en qué factores sociales, contextuales, actuaron y que hicieron posible Vacunagate, porque si hubiera sido un problema de una institución, o sea, de la universidad, nada más, pero todo hubiera funcionado bien, Vacunagate no habría ocurrido. O sea, creo que hay que entender que todo se alteró, ¿no? Todo funcionaba distinto y eso realmente Durkheim lo ha estudiado mucho y es uno de los conceptos clave en sociología. ah, digamos, hubo este tipo de alteración en ese momento, ¿no? Ahora, digamos, ese fue el contexto, digamos, sociológico. Ahora, ¿cómo se concretó el estudio Sinopharm? Además, esto comenzó con una coordinación a nivel de gobiernos, ¿no? La participación de Cancillería, el Ministerio de Salud, CONCITEC, el INS y la Embajada China. ¿No? Se identificó a los investigadores de Cayetano y San Marcos que podían hacer el estudio. Ahora, el otro tema crítico, el laboratorio chino no tenía registro local, no podía ser patrocinador y no había quien patrocinara. Se dijo inicialmente que el ministerio podía desarrollar ese papel, pero no se concretó. Y finalmente, pasaba el tiempo, se propuso a la universidad asumir también el papel del patrocinador, ¿no? Ya vamos a ver que eso no era conveniente, pero particularmente no lo era porque la universidad no tenía tanta experiencia en ensayos comerciales, en realidad, y este es un laboratorio privado. Su experiencia digamos, se enfocaba centralmente en ensayos no comerciales, por ejemplo, financiados por NIH de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a drogas para enfermedades postergadas, ¿no? Y no tenía por ello un aparato regulatorio completo, ¿no? Pero aceptó por falta de alternativas, porque en realidad el estudio tal vez no se estaba postergando porque no tenía que encontrarse un patrocinador. De acuerdo a SIOMS, además, y esto lo había definido el INS, se recomendaba que en situaciones de emergencia se restringiera, digamos, la operación de comités de ética a un comité central, ¿no? Y que en este caso se llamó CNTI, ¿no? Comité Nacional Transitorio de Ética e Investigación, que no pudo, tal vez por la sobrecarga, realizar supervisiones. Pero los comités de ética, o sea, en nuestro comité no participó en la supervisión y estos comités tienen un papel muy importante en el monitoreo de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, no solo no teníamos el aparato completo, sino que el comité de ética, que era un instrumento básico, no podía participar, porque no participaban los comités de ética, ¿no? Bueno, el lote adicional de vacunas. ¿Qué ocurrió? La vacuna Beijing había sido, o sea, una de las dos vacunas había sido encontrada eficaz en dos estudios previos, uno en China y otro en Emiratos Árabes Unidos. Entonces se le consideraba potencialmente útil. Pero entonces entró con un estatus ambiguo, ¿no? O era un producto experimental que implicaba riesgo, o era una vacuna candidata casi aceptada que implicaba para quienes la recibieran un beneficio, ¿no? Entonces se dio en el transcurso de las discusiones que algunos discutían, ¿no? Que cómo era posible que se pusiera en riesgo a la gente al poner esta vacuna, y otros decían que cómo era posible que se beneficiara a algunos poniéndola, ¿no? Entonces, eso implica, y es parte también de alguna manera de esa anomia que hemos mencionado. Mientras el estudio estaba en negociación, los chinos ofrecieron un lote extra de vacunas Beijing para protección de los investigadores y también para el equipo de su embajada, ¿no? Hubieron múltiples funcionarios de Ministerio de Relaciones Exteriores que habían participado de la discusión, de la negociación, y que a quienes de alguna manera se consideró también en la discusión como parte de quienes recibirían la vacuna, ¿no? Se presentó una enmienda al protocolo, ¿no? Que era lo que correspondía, porque finalmente las vacunas iban a entrar como producto de investigación,
Y esto incluía en la enmienda las 3.200 vacunas al Comité de Ética Especial y al INS, y justamente dado que había toda esta antesala de trámites, no hubo observación y ambas instancias lo aprobaron expeditivamente, ¿no? Y bueno, como se dijo, el lote adicional de vacunas no fue supervisado, ¿no? Entonces, y definitivamente allí sí se tuvo una utilización discrecional de las vacunas adicionales, ¿no? Porque, bueno, como digo, se vacunaron el equipo de investigador central, a numerosos investigadores de la universidad relacionados o no al estudio y también de autoridades de ambas universidades, investigadores también de ambas universidades, ¿no? Equipos de la CRO, ¿no? Y otros proveedores del estudio, el presidente, dos ministras, varios funcionarios de ambos sectores, congresistas, ¿no? A estos, digamos, VIPs, digamos, familiares de los anteriores, ¿no? También hubieron 40 personas que recibieron 3 dosis, ¿no? Al principio se ha hablado de que esto era como un protocolo adicional, no reconocido, ¿no? Y por lo tanto, serio error. También los investigadores sostienen que era que pusieron una tercera dosis como un refuerzo, que es el concepto que de hecho se ha utilizado en las otras vacunas, ¿no? Posteriores. Ahora, se habría podido vacunar a otras personas en lugar de quienes se vacunaron. O sea, de hecho, el tema es que todas estas personas se vacunaron extraoficialmente con algo que era producto de investigación. Y en teoría, todas se vacunaron, bueno, supuestamente asumiendo una responsabilidad individual, ¿no? En teoría no se habría podido utilizar estas vacunas para vacunar a cualquier persona que, por ejemplo, pudiera estar en un riesgo mayor. Tendría que haberse hecho toda una gestión para oficializar la pertinencia de esa vacunación. O sea, esos son como que asuntos que es importante a veces tener en cuenta. Ahora, otros temas, ¿no? La CRO contratada, de hecho, no era independiente, se sabe, digamos, eso no debería ocurrir en un estudio. Ahora, ¿qué pasó? La conducta luego de que la vacunación poblacional fuera decretada. Se dijo que, bueno, de hecho, había que identificar a los vacunados con Wuhan o placebo para poder poner la otra vacuna, digamos, todavía no estaba aprobada otra, no había entrado, no había ingresado otra. Se buscó el levantamiento, el ciego y importación de vacunas, pero era necesaria la aprobación de la modificación por parte de la autoridad regulatoria, ¿no? Y hubo una discusión al respecto, un poco larga, y con participación del Defensor del Pueblo y representantes de los voluntarios, en mayo de 2021 se logró consensuar el procedimiento para importar vacunas y levantar el ciego. En cuanto a la publicación, definitivamente todo estudio de cualquier naturaleza, pero sobre todo un estudio de este tipo tiene que ser publicado. Ahora, lamentablemente el contrato con esta empresa china, este broker de las vacunas, no permitía a la universidad publicar datos, ¿no? Los datos eran estrictamente de propiedad de la empresa y bueno, y eso no no permitió a la universidad ver esto de manera directa, pero sí se tenía que cumplir la ley y eso sí se les dijo. Lo que sí se tiene que hacer es cumplir la ley y entregar el informe al INS. Según la norma, el INS debía publicarlo tras revisarlo y efectivamente el INS lo publicó en su página web el año 2024, ¿no? Eh, Ahora, en el estudio en sí se nombró un comité interno de seguimiento en la universidad, ¿no? Digamos de nivel alto, se reconstituyó el equipo del estudio, se dio una auditoría internacional y un seguimiento, y bueno, siguió sus recomendaciones, se contrató la auditoría internacional, ¿no? Justamente a partir del hecho de que no había habido una buena supervisión de una CRO, ¿no? Después se dio el reforzamiento del DSMB, ¿no? Que de alguna manera había entrado en crisis también con el tema mediático. Se contrató a una nueva CRO, ya digamos también internacional, para que terminara el estudio, ¿no? Y además se fortaleció el aparato regulatorio, lo que voy a decir al final.
Lo importante, como digo, es que, o sea, definitivamente hubieron errores y podemos llamarlos errores, negligencia, no se ha probado en ningún caso, digamos, dolo, ¿no? Pero las cosas se han investigado, eh, pero no fue un tema, por lo menos en nuestra universidad, de una persona, dos personas, o solo de la institución. Vacunagate no habría sido posible, como dije, si no participaban múltiples personas en varias instituciones, ¿no? Entonces, esto tiene que ser analizado justamente a partir de esa complejidad de la situación y probablemente la teoría sociológica de la anomia puede ser útil. Aquí me queda por el momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres. Ahora damos pase al doctor Guerra. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha, perdón? Sí, se le escucha bien. Lo vemos también. Sí, muchas gracias. Nuevamente muy agradecido por la invitación. Me disculpo porque no cuento con diapositivas. Estoy de vacaciones y no estaba con una laptop a mano cuando se me pidió participar. Así que mis comentarios van a ser verbales. Ah, Como introducción también y como declaración de intereses, si se quiere, además de lo mencionado por la doctora Hurtado, que ha sido parte de la universidad por muchos años y he trabajado en la industria farmacéutica, he sido consultor también. Debo declarar que tengo amistad cercana con muchas de las personas que han tenido diversos roles en el estudio de Sinopharm. Mis comentarios van a estar basados en información que es de dominio público y concentrados en dos temas que creo son centrales en esta situación, ¿no? O el primero es, y que creo que es la madre del cordero, en la inclusión de la cláusula para uso de una vacuna experimental en para la supuesta protección del equipo de investigación y de personal relacionado en el protocolo original que se había discutido con la empresa productora de las vacunas. Y el segundo tema que quisiera tocar es este del rol dual que tuvo la universidad, tanto como patrocinador o auspiciador y como ejecutor del estudio en uno de sus centros de investigación, lo cual conllevaba un número de responsabilidades, ¿no? Creo que estos dos temas centrales son pues el núcleo de las críticas, de las preocupaciones, las controversias que se han dado, porque de una manera importante han representado el manejo no ortodoxo, yo diría, de un estudio de una vacuna que está en desarrollo, una vacuna experimental. Mientras las vacunas no están aprobadas por una agencia regulatoria, deben estar consideradas como vacunas experimentales. Esto conlleva también el quiebre se quiere, de la gobernanza del estudio clínico, de la toma de decisiones, bajo el pretexto de que se trataba de una emergencia de salud pública. Y finalmente pues desemboca en unas fallas en adherencia a buenas prácticas clínicas y en el cumplimiento de ciertos deberes éticos que deben tenerse cuando se conducen estudios clínicos de investigación, ¿no? El doctor Cáceres en su introducción ha explicado la secuencia que se dio para finalmente la introducción de esta enmienda en el protocolo y la aceptación de un lote de vacunas extras que, como dijo, estaban supuestamente destinadas a la protección del personal participante del estudio y personal relacionado. ¿Qué problemas identifica uno aquí
desde un punto de vista convencional en el manejo de estudios clínicos. Yo creo que el primero de todos ellos es que esto se hizo en ausencia de un protocolo de investigación para uso de vacunas experimentales, ¿no? No importa que la vacuna haya sido estudiada y supuestamente dado resultados positivos en un par de países. Esa vacuna no estaba aprobada para uso en humanos en ninguna parte del mundo. Debía haber sido considerado desde el primer momento como una vacuna experimental, y para eso existen normas de cómo se hacen esos estudios. Se ha argumentado incluso que ha habido situaciones excepcionales, como en Ebola, donde se han usado las vacunas y también anticuerpos monoclonales para el tratamiento del personal del estudio en riesgo, sin reconocer que cuando se ha hecho eso, ha sido hecho en el marco de estudios que la Organización Mundial de la Salud denomina MEURI, ¿no? Es el acrónimo para estudios de uso de emergencia con intervenciones clínicas no comprobadas, no aprobadas o en investigación. De manera que nunca se ha usado este tipo ni drogas ni vacunas experimentales en ausencia de un protocolo, que es lo que creo que condujo a los problemas que se sucedieron subsecuentemente, ¿no? El argumento incluso de uso para protección del personal carece de mérito, ¿no? Porque la vacuna en experimentación, en estudio, tenía una seguridad y eficacia que seguían siendo inciertas hasta que se culminaran todos los estudios y fuera aprobada por autoridades regulatorias. Obviamente, cuando se hace esto, como se ha mencionado, sin consentimiento informado, se violan una serie de principios éticos. Hay también un quiebre en la relación de confianza que debe darse entre los investigadores, los participantes en el estudio original mismo, y la sociedad, ¿no? Como se comprobó posteriormente. Las dosis adicionales para uso discrecional constituyen en gran medida un incentivo indebido e irregular que generan privilegios en quienes terminan aplicándoselas, ¿no? Y una preocupación más es que al asumir que la vacuna tiene atributos protectores, la vacuna candidata, la vacuna experimental tiene atributos protectores, se compromete la integridad del estudio core, del estudio original que se estaba conduciendo, porque se generan expectativas infundadas y falsas garantías de seguridad y eficacia entre los investigadores, el personal que está manejando el estudio e incluso subliminalmente entre los participantes del estudio. Y finalmente, yo creo que la situación más crítica o más criticable quizás de lo ocurrido es que se decidiera por la aplicación de una tercera dosis, que es una clara violación de las normas fundamentales, pues, de integridad científica y ética cuando se usan vacunas experimentales. Se menciona que la compañía farmacéutica Sinopharm había estudiado una tercera dosis en alguna situación, pero obviamente lo ha hecho bajo control, bajo una situación de control, bajo un protocolo, no en forma abierta, no en forma discrecional, como fue en este caso, ¿no? Cualquiera sea la justificación que quiera darse, ¿no? Para mí, estoy seguro que todos los participantes en esta situación han sido profesionales competentes, experimentados, honestos y con toda seguridad entrenados en la conducción de estudios clínicos, principios éticos, etc. Pero
el conjunto, como también mencionaba el doctor Cáceres, de todas las entidades que participaron, la universidad, investigadores, la agencia regulatoria con su comité, el comité suprainstitucional que se creó, el propio INS, todos en conjunto fallan colectivamente, ¿no?, en reconocer y evaluar y actuar en forma apropiada en esta situación de droga o de vacuna experimental que está siendo empleada fuera del contexto de un estudio clínico. Eso yo creo que en psicología es lo que muchos denominan una falla cognitiva colectiva, ¿no? O ceguera colectiva, porque no se ve y no se identifica a lo que era un problema de cómo se maneja convencionalmente estas situaciones. Y esto suele ocurrir pues cuando hay presunciones compartidas, ¿no? Hay presiones diversas, sean culturales, políticas o jerárquicas, ¿no? Y ciertos sesgos sistémicos, ¿no? Termina conduciendo pues al quiebre en la toma de decisiones y muchas veces a serios desastres. Miren, el ejemplo más extremo de esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con el lanzamiento del Challenger, ¿no? Donde igual todos eran genios en ingeniería, tecnología, etcétera, pero fallaron en reconocer algo que eventualmente se reconoció era muy sencillo, ¿no? De unos sellos que debía tener que fallaban con los cambios de temperatura, y había una serie de presiones que obligaron a lanzar el cohete sin tomar las precauciones debidas. Y lo mismo ocurre en el desastre que hubo con el fracaso, la crisis financiera que se dio en el 2008, ¿no? Igual, todos genios financieros, pero no ven el problema central, ¿no? Otra situación que creo que contribuye a esto es la normalización de las desviaciones de la norma, ¿no? Cuando se ven que no es necesario seguir procedimientos estándar porque no se ven como muy riesgosos. Hay puntos ciegos sistémicos, quizás por sobreconfianza, o hay incentivos compartidos también que se dieron. Y también, por último, creo que hay lo que se llama una desatención por hiperconcentración o hiperenfocamiento en otros objetivos, como lo que estaba sucediendo, la pandemia, los pacientes, el propio estudio que quería llevarse adelante. Y esto era una cosa, una burbuja lateral, colateral, que probablemente no tenía tanta, no se veía como una situación que podía ser problemática, ¿no? Yo creo que para mí el punto central nuevamente es no reconocer que cuando se está manejando drogas o vacunas experimentales, siempre, cualquiera sea la circunstancia, debe hacerse bajo un protocolo. Y existen normas de cómo hacerlo que quizás podemos discutirlo más adelante. En lo que concierne al rol de la universidad, el rol dual de patrocinador y centro de investigación, también el propio doctor Cáceres ha mencionado algunos de los problemas que se dieron y que creo que igualmente generaron cuestionamientos de carácter ético o de adherencia a las buenas prácticas clínicas. El primero de ellos creo que se mencionó la CRO, que tiene que ver con el monitoreo y supervisión de los estudios clínicos. La selección del CRO se ha puesto mucho énfasis en que puede haber habido un conflicto de interés. A mi entender, ese no es el problema central. Y miren, en la industria farmacéutica, muchas empresas manejan el monitoreo de estudios con sus propias organizaciones. Tienen lo que se llamaría un CRO interno o tercerizan esta función a los llamados CROs. De manera que uno podría siempre decir, bueno, hay un conflicto de interés cuando la empresa hace eso, y no es así. Yo creo que el problema central es
cómo se delegan responsabilidades, cómo el patrocinador o el auspiciador delega responsabilidades a la CRO o a quien esté a cargo del monitoreo y supervisión del estudio. Tengo la impresión de que se limitó esto únicamente a verificación de datos y no se hizo un monitoreo más integral del estudio clínico, ¿no? Que algo se mencionó que podía haber sido parte de común acuerdo con la firma Sinopharm y por eso hubo esas limitaciones. Me parece que la universidad requiere tener como patrocinador un plan de monitoreo y supervisión cuando esté a cargo de estudios clínicos y también procedimientos operativos estándar para el uso y supervisión de los CROs. En lo que concierne a la DSMB, a la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad, que tiene que ver pues como específicamente da su nombre, monitoreo de seguridad y de eventos, de outcomes, ¿no? Absolutamente necesario en la conducción de cierto tipo de estudios clínicos. No todos lo requieren, pero sí va a haber estudios en que se necesita, sobre todo mega estudios, y se requiere conocer más de cerca la seguridad del producto y sobre todo hacer seguimiento estricto de los outcomes. Debe haber pues un claro procedimiento de cómo se constituyen los los DSMBs, y estos deben tener un estatuto, lo que se llama en inglés un charter para su funcionamiento. Este último no solamente incluye asuntos rutinarios de membresía, conflictos de interés, calendarios de actividades, procedimientos, etcétera, sino lo que me parece más crítico para un estudio como este es debía haber tenido normas, reglas de terminación temprana del estudio o de algún brazo del estudio, que me parece no había en este caso, no se reconoció que debía haber y generó una serie de situaciones conflictivas que también fueron motivo de luego de críticas en la prensa, ¿no? Y finalmente, el aspecto de publicaciones al que hizo también mención el doctor Cáceres. Ese acuerdo con Sinopharm, bastante discutible. No sé cómo llegó la universidad a un acuerdo de esa naturaleza. Ciertamente, muchas empresas farmacéuticas, cuando conducen estudios, dejan saber que la publicación en primera instancia está a cargo de la empresa, porque debe reunir toda la información de todos los centros de investigación, pero luego quedan en libertad los centros de investigación y en este caso el copatrocinador de hacer una publicación en la manera más conveniente posible. Entiendo que se ha cumplido con una obligación que es la de hacer un reporte final al Instituto Nacional de Salud. Les confieso que cuando entré a verla a la website del instituto, solo encontré el reporte en una especie de formulario que resulta un poco difícil de seguir, de leer. No hay una narrativa, no se ven las conclusiones, no sé, entiendo que sí lo hubo en el reporte y que no está publicado, ignoro por qué no se ha publicado, pero diría, es un cumplimiento parcial de la obligación que había de hacer públicos los resultados de este estudio. Es una deuda que tiene la universidad, el centro de investigación, con la comunidad científica, de claramente hacer conocer el resultado de este estudio y obviamente hacerlo a través de la Autoridad de Registro Nacional. La otra cosa que sí me deja preocupación es, ingresé a la clinicaltrials.gov de los Estados Unidos, donde también está registrado este estudio, figura como finalizado el 2023, pero sin un reporte final hasta la fecha. Esto también es una deuda pendiente
deja a la universidad en una situación de desventaja, a la universidad, a los investigadores, porque quien entre a hacer una averiguación de qué pasó, obviamente no se va a enterar nunca. Quienes estén interesados en hacer otros estudios de vacunas no van a considerarlo como un centro fiable, si se quiere, de manera que es un hueco que necesita que se le preste atención. Y por último, yo creo que otra deuda que se tiene es la norma, la práctica actual es que a los participantes de los estudios, a los voluntarios, se les debe informar del resultado del estudio en el que han participado. Y me parece que la universidad y los investigadores a la fecha no han cumplido con esa expectativa que hay en la práctica actual del manejo de estudios clínicos, ¿no? Creo que quizás, como también se ha señalado, la universidad en esos primeros momentos no estaba del todo preparada para cumplir el rol de patrocinador. Se han subsanado varios de estos problemas y entiendo que esto es parte de lo que va a tratar el doctor Cáceres subsecuentemente. Hasta aquí voy a llegar y quedo después abierto a las preguntas, ¿no? Muchas gracias, doctor Guerra. A continuación, el doctor Sergio Recuenco. Muy buenas tardes. Voy a compartir primero y ahorita comienzo. Un segundito. Bien, espero que se vea bien. Primero agradezco esta oportunidad. Lo que voy a conversar es algo que estoy seguro no solo no es de conocimiento público y creo que para muchos investigadores va a ser una novedad, porque este es el detrás de cámara. ¿Qué pasó después de que, bueno, ya se mencionó, tomé este estudio? Como se sabe, antes que yo ingrese al estudio de Sinopharm, hubieron dos IPs. El primero que estuvo vinculado a vacuna Gate, el segundo, la doctora García, que trató de avanzar y finalmente, bueno, me reclutaron y también más que un disclaimer, un contexto. Yo estaba trabajando en un estudio en un centro de Callao de la vacuna de AstraZeneca, que bueno, esas coincidencias, hubo mucha publicidad, porque fue el primer estudio de vacuna que se aprobó cuando estaban haciendo estos, se aprobó la vacuna COVID para los ensayos clínicos. Entonces, estaba trabajando en un sistema y de alguna manera creo que se trató de proyectar independencia cuando yo trabajo en San Marcos, no he trabajado en posgrado de Cayetano, pero en general no estaba vinculado al centro de ensayos clínicos. De una manera más independiente pudimos manejar y la pregunta era qué hacemos con el estudio. Había que evaluar qué es lo que hay, qué rescatamos y cómo funciona. Bueno, afortunadamente, lo primero, algo que se ha dicho, y voy a empezar con algo que debería decir al final. Y el estudio se completó porque las condiciones que correspondían se cumplieron. Es decir, el mismo INS y todas las entidades asociadas regulatorias permitieron que continúe el estudio, no porque había algo que reparar, sino porque el estudio no fue realmente afectado, ¿no? Las actividades mencionadas fuera del estudio fueron paralelas, efectivamente son infracciones, como se ha ampliamente comentado, pero las actividades del estudio fueron cumplidas tal como estaba en el protocolo. Las desviaciones y cosas normales que ocurren más o menos dentro de un proyecto, todas fueron reportadas, todas han estado en su procedimiento, si fueron absueltas o se fue absolviendo cada una de ellas según lo que se encontró. Entonces, primero tenía que ser un corte, ¿no? Y en el corte, para la fecha que está ahí el escándalo del vacunagate, ya estaba recolectado todos los datos para eficacia de la vacuna. Afortunadamente, no hubo mayor repercusión en esa parte. Una cosa de temer que era obviamente importante por la reacción del público, especialmente el voluntario, fue bastante intensa, era que se retiren del estudio, ¿no? Eso no ocurrió y es algo que también es probablemente
ideas populares de que eso hubo una masiva deserción. No, eso no ocurrió. Ocurrió más bien cuando la vacuna se puso la vacuna nacional estuvo disponible. Eso también lo voy a comentar. Entonces los datos estaban completos, teníamos los datos de seguridad para seguir colectando, pero los plazos de evaluación de los datos ya estaban también completos para la mayoría de los casos. Es decir, teníamos plazo de evaluación intenso hasta al mes de la vacuna y de ahí un seguimiento cada 3 meses hasta completar el año, año y medio. Sin embargo, los más importantes eran los del primer mes hasta las 6 semanas posteriormente a la vacunación y ese plazo ya había transcurrido para la mayoría de los voluntarios. También como contexto, tal vez recordar, eh, bueno, todo eso está probablemente en la información que está registrada en libros o ya documentada. Hubo 2 olas de reclutamiento. El reclutamiento a través de computadora que se hizo los primeros 6.000 voluntarios y en la segunda ola, después de un mes más o menos, se volvió a reclutar una cantidad igual con el objetivo de tener 12.000 voluntarios que era la otra sede, también participó. Entonces, mayormente los voluntarios estaban siendo supervisados por Cayetano. Entonces, eso permitía de que de los 6.000 y pico de primero ya habían definitivamente completado lo que correspondía para la parte principal de seguridad y todos, sin excepción, la parte de eficacia. Entonces, esa parte de datos era rescatable. En las partes del estudio que podrían haberse alterado, que o sea, uno del retiro voluntario, que ya comenté, no ocurrió como imaginábamos podía ocurrir, pero ocurrieron otras cosas que voy a comentar. Entonces, sí, ya se comentaba, se tuvo que recomponer los comités respectivos, cambiar la CRO, hacer toda la subsanación de cosas que al realizarse el escrutinio una vez ocurrido el escándalo, se recomendó. Entonces hay obviamente un informe inmediato después de estos problemas que recomendó que ya lo encontré, porque ya había ocurrido un mes antes, porque hay un periodo intermedio, algo más de un mes desde que esté el escándalo, yo entro el 6 de abril, entonces hemos podido ver que ya eso estaba en proceso, ¿no? La remoción de personas que no deberían estar ya había ocurrido y tenía el encargo de reconstruir lo que quedaba del equipo y tener una evaluación de cómo continuar y cuál era la mejor opción de personal. Entonces hemos continuado con la mayoría del equipo que estaba, que no era el que tomaba las decisiones, sino el equipo que tenía a cargo todo el seguimiento, el aparato de seguimiento, de integración de datos, etcétera, ha continuado. Ellos no estaban vinculados con las vacunaciones fuera del estudio. Bien, algo importante de contexto es que tuvo que formarse varios comités de apoyo adicionales, no necesariamente prescritos por protocolo, por regulatorio, sino porque esta era una crisis y la universidad enfrentó formando varios comisiones. La misma universidad tenía todas las autoridades en un comité examinando todos los detalles de lo que iba ocurriendo. Hubo un equipo especial de comunicaciones, como ustedes deben recordar, había muchas entrevistas, notas de prensa, mucha atención pública, entonces que había que manejar de manera adecuada, ¿no? Adecuada para dar información correcta, oportuna, no generar dos versiones de la misma cosa y cosas de ese estilo, ¿no? Y sobre todo respetar la confidencialidad de los voluntarios, sus identidades y todo lo demás, porque lo que voy a comentar después implica mucha revelación pública de la identidad de algunos voluntarios, pero que ellos mismos la hicieron, ¿no? Hubo un comité de expertos, exalumnos de la Universidad Cayetano Heredia, preocupados porque las cosas vayan mejor. Hubo expertos internacionales de ensayos clínicos que contribuyeron también, a los cuales consultábamos, sin identidad de los voluntarios, por supuesto, la problemática para poder resolver, porque también nos vino una ola de observaciones muy frecuente de parte de la entidad reguladora. Era lógico esperar que el escrutinio sea mayor, lo cual no nos sorprendía, a mí no me sorprendía, es algo con lo que yo suponía iba a encontrarme, y teníamos que tener una cantidad de personas con experiencia que puedan contribuir a dar el mejor consejo posible para resolver situaciones nuevas, como ocurrió en este caso. Entonces tenemos situaciones nuevas sin antecedentes, ni siquiera en la historia de ensayos clínicos, y sin antecedentes en regulación con muchos vacíos. Primero hablemos de los voluntarios.
Las acciones de los voluntarios, ¿cuál fue su conducta, su proceder, sus decisiones de hacer? No tiene precedentes en la historia de ensayos clínicos. Se organizaron, contamos hasta 4 grupos con algunos líderes reconocibles, algunos en Facebook, otros haciendo manifiestos públicos en Twitter y también otros que se comunicaban con nosotros con memoriales y o varios tipos de comunicaciones y reclamos, incluyendo pasquines anónimos que invocaban un grupo sin identificar líderes, ¿no? Entonces, esto no recuerdo haber revisado o conocer que esto haya existido. Obviamente, la amplia difusión al problema del escándalo del Vacunagate generó una esperada y obvia reacción de los participantes de la vacuna que se sintieron de alguna manera ofendidos, o por lo menos y más cosas como voy a comentar. Las declaraciones en medios, redes sociales, etcétera, fue abundante, inclusive hubo plantones de voluntarios parados frente a la universidad haciendo sus protestas con reclamos, algunos específicos, otros inespecíficos. Hubo presencia de voluntarios en reuniones de fiscalía y defensoría, ya que sus quejas escritas habían sido enviadas a todas partes, principalmente al INS. Obviamente, recuerden, el comité el consentimiento informado tiene información. Si usted tiene una queja, está ahí. Ahí está el teléfono del investigador principal. El teléfono pues reventaba de observaciones y pedidos. Vamos a explicar un poco de eso. Pero también eran a veces actitudes muy hostiles por teléfono, cargado de ataques personales al nuevo investigador, al equipo, y que había que manejarlo porque había la obligación de comunicarse con el voluntario. Tomamos un registro de todas las llamadas, personas, razones, casos para los que ameritaba ese seguimiento, sobre todo para poder hacer informe al comité de ética o hacer seguimiento, porque había muchísimas quejas de los voluntarios por escrito. Teníamos cerros de quejas que nos alcanzaban y además que lo alcanzaban a la universidad, también alcanzaban los mismos expedientes al Instituto Nacional de Salud que nos los reenviaba. Entonces teníamos equipos adicionales manejando que todas las quejas sean absueltas, resueltas, contestadas por escrito, contestadas como conforme, verificación de que no se violen los derechos del voluntario, ya que todos esos documentos iban con la identidad de las personas y todo lo que corresponde a esto, sin tener regulaciones, ni antecedentes, ni guías de cómo manejar. Se hizo, esa era la tarea que sabía que iba a haber mucha intensidad, probablemente es uno de los trabajos, si no el trabajo más difícil que he tenido por la cantidad de ángulos, volumen de trabajo, expectativas y cosas sin ruta, que había que crear una ruta de solución. Una cosa interesante es la expectativa de muchos voluntarios de obtener una compensación económica millonaria basados en diversas argumentos sin sustento, pero no solamente fue por esto, voy a explicar después, hubo el del levantamiento del ciego. El levantamiento del ciego fue un evento que no fue provocado por el Vacunagate, sino el país en el momento que iba a decidir la compra de vacunas solicitó un informe urgente al DSMB, quien como saben se filtró el informe en televisión y todo lo que he mencionado, pero ese informe el objetivo era para respaldar al gobierno que pueda utilizar, incluir la vacuna al público, empezando por los de primera línea. Al ver que el Estado haya autorizado la vacuna, dejó de ser no nuestra vacuna, sino dejó de ser un medicamento de experimentación, sino aprobado un uso de emergencia para el público. Entonces, frente a eso, el estudio tenía que levantar el ciego de acuerdo a las indicaciones que iba haciendo el gobierno, lo cual también no tiene precedentes y era nuevo y teníamos que seguir la ruta. Yo tenía que seguir inclusive al detalle cada día porque, para los que recuerden, cambiaban las fechas de los grupos de edad, de más de 60, más de 70, y no teníamos un comunicado para hacer el seguimiento. Tenía que compilar, tenía que ver los medios y todo y averiguar para saber en qué fecha ya esas personas de ese grupo de edad podían entrar y hacer el levantamiento del ciego. Entonces, todo este tema generó que muchas personas quieran el levantamiento del ciego inmediato, aunque no les tocaba. Y eso generó quejas solicitando el levantamiento del ciego. Pero no tiene nada que ver con el Vacunagate, tiene que ver con la inclusión de la vacuna
en la distribución pública, a la vez que un medicamento de investigación está en un ensayo clínico. Eso generó situaciones adicionales porque hubo personas que se vacunaron por el Estado, a pesar que ya se habían vacunado por el estudio, y no nos comunicaron. Cuando ya hubo un padrón donde podíamos verificar con el DNI si esa persona se había vacunado, hicimos el procedimiento, lo enviamos, solicitamos al Comité de Ética que se nos autorice, al INS, y no se nos autorizó. Al no estar autorizado, nosotros no podíamos proceder de ninguna forma a verificar si esa persona se había vacunado o no, y más bien creamos un procedimiento para en el seguimiento diario preguntarle a la persona si se había vacunado por el Estado. Así hemos podido retirar a los voluntarios que ya estaban vacunados porque habían roto el protocolo, explicarles lo que correspondía y poco a poco hemos ido acumulando, vamos a ver, no más de 30%, pero esos retiros no tienen nada que ver con el vacunagate. Otra cosa, además de las expectativas, bueno, había mencionado expectativas de beneficios adicionales, de hacerle juicio al organizador para tener una compensación económica, obviamente sin fundamento. A la gente que se vacunó y pudo irse al extranjero también, inclusive profesionales de la salud que viajaron al extranjero se vacunaron y no comunicaron que se habían sido vacunados y esperaban que levanten el cibo para recibir vacunas adicionales. Todo este tipo de conductas, que se relaciona un poco con lo que dice el doctor Cáceres de la anomia, generó una sensación de que cada uno podía reclamar más allá de lo que estaba reglamentado. Nosotros nos pegamos a los reglamentos no solamente para cumplir el protocolo, sino para poder contener este tipo de reclamos, quejas, solicitudes y expectativas. Tenemos también una situación importante frente a los resultados. Nosotros no pudimos publicarlos, eso ya lo hemos eh, conversado, sin embargo, sí hemos logrado un análisis completo, ¿no? El, como los voluntarios que excluimos no fueron más del 30% y fueron posteriores a las fechas de que se completaban los datos importantes, el impacto sobre el estudio, ni de vacuna ni de lo posterior, fue realmente significativo. Logramos corroborar resultados previos de esta vacuna. Logramos incorporar más investigadores para ser lo más rigurosos posibles con los resultados. La publicación, como ya se comentó, no fue autorizada por contrato. Hubo una pedido importante, una posición de la universidad y del equipo investigador de que como Centro de Investigación Nacional debemos cumplir las regulaciones locales tal cual, sin ninguna restricción, y eso generó bastante dificultad en la comprensión del laboratorio chino hasta que realmente autorizaron de que entreguemos el informe, lo que se hizo al INS. Parte del informe, bueno, como lo maneja el INS, fue publicado en el REPEG y está disponible para el público, pero todo lo que es resultado, todo lo que solicita la entidad regular se cumplió con el Estado, se cumplió con la norma y la regulación. Bien, entonces finalmente en los resultados, si bien no lo hemos podido publicar, los estudios corroboran los resultados previos que apoyan la eficacia de la vacuna Beijing. Algo bien, muy importante acá es justamente la parte regulatoria, ¿no? Yo, como ya mencioné, la parte regulatoria continuó, las supervisiones continuaron. Entonces teníamos una situación especial y sui generis que con el Comité de Ética Especial SNTI, que había todos los ensayos clínicos, recuerden, ya mencioné yo antes, estaba previamente en un estudio de una vacuna de AstraZeneca en el Callao, y entonces conocía de la interacción directa con el CNTI, teníamos supervisiones tanto del patrocinador, era otro patrocinador en ese caso, y también del INS y cómo coordinaba. O sea, esa situación particular ya estaba informado y ya había interaccionado de esa forma en el ensayo clínico anterior. Entonces acá se repitió con mayor intensidad, obviamente este Thanos tenía mucha más atención por las razones mencionadas y por la presión de medios, y la prensa y la opinión pública. Pero las interacciones fueron lo esperado, o sea, cumplir con los compromisos anteriores, las observaciones, levantar hallazgos, ver las enmiendas. Yo ya encontré algunas enmiendas, principalmente la mencionada del aumento de vacunas, el tema de poder hacer nuevas enmiendas para el levantamiento del ciego, todas esas cosas fueron avanzando.
Sin embargo, al final del estudio, ya en el seguimiento tuvimos interacciones bastante problemáticas, han sido situaciones críticas que debíamos resolver y no obteníamos respuesta. Eso generó tomar acciones y decisiones, de repente entran algunas desviaciones, pero sobre todo nos creó costos adicionales. Por ejemplo, ya deberíamos cumplir con la fecha de finalización del estudio, pues los que autorizaron, los voluntarios, y tenía fecha de cierre y solicité una adenda para finalizar los procedimientos en el nuevo escenario en beneficio del paciente. El CNTI aprobó ese escenario, pero la Oficina de Investigación dice no lo aprobó. Entonces, ha pasado varias semanas, solicitamos la respuesta, no recibimos respuesta, reiteramos el pedido, no recibimos ninguna respuesta. Finalmente, habiendo contratado un mes más a un costo altísimo, por un mes adicional, reteniendo voluntarios que no podía cerrarles porque no tenía respuesta de la entidad reguladora, pues comuniqué que íbamos a continuar con el procedimiento en vía de que no sabíamos si evaluarlo como silencio administrativo o no, pero deseábamos una respuesta. Inmediatamente, el día que estábamos ya empezando los procedimientos de cierre de algunos voluntarios, tuvimos la supervisión correspondiente, la orden de que no continuemos y se tuvo que reportar la desviación. Sin embargo, era una situación crítica, no solamente de costos, sino que estábamos reteniendo a los voluntarios más allá de lo que estaba autorizado porque no teníamos una respuesta administrativa de la entidad reguladora. Entonces, esa situación no tengo una explicación ni evidencia, ni siquiera especulo por qué ocurrió, pero obviamente entiendo el contexto tan cargado de diversas formas sobre la situación que puede haber llevado a dudas o demoras o opiniones o cautela, no lo sé, pero este es un procedimiento que tenemos que cumplir y ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Bien, hemos recibido la fiscalización, visita del Congreso, la Fiscalía, la inmovilización de vacunas fue una situación que yo ya encontré. Recuerden, se levantó el ciego para las personal de primera línea, si tenemos médicos reclutados en el estudio, deberían ser vacunados. Se empezó a vacunar algunos, pero llegó Fiscalía y inmovilizó todas las vacunas. O sea, como ya habíamos completado la vacunación de los voluntarios, no afectó el estudio, pero sí afectó el darle la vacuna al personal de salud que ya se le debía levantar el ciego y vacunar. Entonces, tuvimos ahí un problema con la inmovilización de la vacuna para estos voluntarios y de ahí se hubo todo un tema para importar la vacuna, hacer una nueva enmienda para poder satisfacer las necesidades de las personas que estaban en el estudio después del levantamiento del ciego. También nada que ver con la vacuna gay, tiene que ver con que la vacuna nacional ya estaba disponible y el Estado había autorizado su uso de emergencia. Bien, entonces, la Defensoría del Pueblo también hizo reuniones, han recibido también todas las quejas que mencioné de los voluntarios. Finalmente, todo eso se logró sortear con éxito. Obviamente fue un camino muy difícil, complicado, mucho trabajo con abogados. Creo que no va a repetirse una experiencia así para un investigador eh, de un ensayo clínico. De esta forma, el nivel de exposición de los voluntarios de manera pública y voluntariamente ellos mismos saliendo a declarar, genera un montón de situaciones que nosotros deberíamos mantener ahí y no salir a hacer aclaraciones o cosas que de una manera impliquen que nosotros confirmemos o corroboremos la identidad de los voluntarios. Bien, finalmente este es uno de los temas también que se fue presentando al final, el registro de la vacunación en el padrón nacional. También sin precedentes, sin necesidad en el pasado, sino que la situación paralela de tener la vacuna en el público que se podía vacunar, pero adicionalmente se solicitó como una obligación presentar en el trabajo que estaban vacunados. Otros tenían que viajar o múltiples situaciones por lo que había que demostrar que había un certificado de vacunación. Como las personas estaban siendo vacunadas en el estudio y no se recomendaba vacunas adicionales y no teníamos procedimientos, no estaban en el padrón de vacunación. Entonces, recibimos múltiples solicitudes, la cual obviamente pasamos la consulta a la entidad reguladora. La entidad reguladora nos manifestó que no era su función, que no se le correspondía, que por lo tanto veamos la forma. Como no tuvimos respuesta de eso y teníamos la presión y tuvimos que poner el problema en
la mesa del viceministerio y que nos digan una ruta. Tenemos que tomar una acción para poder contestar este reclamo, ¿no? Este reclamo también había ido a Defensoría y otros lados teníamos que ver una forma. La forma que se encontró es que, dado que el Centro de Ensayos Clínicos estaba inscrito como una IPRES, la vacunación podría ser reconocida por el Estado como un acto médico y como tal debería seguir las regulaciones que con acto médico llamado vacunación, que es en este caso la vacuna de COVID, inscribirse en el padrón. Esa salida fue en una mesa de trabajo con el viceministerio, las autoridades de intervenciones estratégicas, el INS, los representantes de los comités respectivos de ética y finalmente con esos procedimientos se empezó a registrar a las personas que voluntariamente deseen inscribirse en el padrón. O sea, tuvimos que crear un procedimiento en el cual se le consultaba a los voluntarios de que tenían esa opción y que si así lo deseaban, firmen la autorización para poder comunicar que esa persona pueda ser registrada en el padrón. O sea, este es algo que además no está dentro del protocolo, que además no había antecedentes, no había regulación. Hubo que buscar una ruta para finalmente beneficiar a los voluntarios y encontrar una solución porque creó una nueva crisis ante la obligación del gobierno de poder mostrar que fue vacunado y el voluntario argumentar que ya estaba vacunado. Entonces, esto espero que les haya dado una imagen de no solo de las dificultades del reto, sino sobre todo de la responsabilidad de terminar un estudio, la responsabilidad hacia los voluntarios, que fue tomada muy en serio no solo de mi parte, sino también por el equipo, de poder lograr que esta parte del estudio, nosotros decían, el público decía que salvar el estudio, pero realmente era completar el estudio y la responsabilidad científica iba de la mano con el respeto del derecho de los voluntarios. Eh, lo que puedo decir es, sobreviví, fue realmente muy intenso, emocionalmente muy difícil por ratos porque había que contener mucho las respuestas, mantener no solamente la parte profesional, pero les comento, habían algunos voluntarios que obsesivamente generaban agresiones, escenas dentro del centro de ensayo clínico, destrucción de material y todo tipo de cosas. Se les citaba una hora, no llegaba, reclamos de taxis y cosas que todo se absolvió hasta que lo único que quería es tener una reunión conmigo. Y tuvimos esa reunión y decidí tenerla con testigos porque había mucha agresividad en la historia previa. Y bueno, y tuvimos un acta de esa reunión y una vez que ya me conoció en persona y pudimos conversar y le pude aclarar unas cosas, ese voluntario se tranquilizó. Pero no hay forma de poder crear una solución estándar para todas las situaciones que se han visto. No hay un libro que nos ayude a y a veces las entidades regulatorias, entiendo, se sienten limitadas en contestar cosas que están fuera del reglamento, ¿no? Entonces, esto es una situación bastante sui generis. Agradezco no solo la oportunidad de poder compartirlo, como te decía, este es algo que no es público, que las expectativas que esto esté escrito en un artículo son nulas y que sobre todo sí importa porque no es probablemente la primera vez que esto ocurra. Estamos en un mundo diferente donde si esto ha podido ocurrir con este medicamento, no necesariamente con vacunas, podría ocurrir con nuevos medicamentos ahora que el pipeline de los estudios se ha acortado. Ya no es un ensayo clínico para tener una vacuna de 25 años, ahora lo podemos tener en 2 años. Entonces, este es el nuevo escenario en el que estamos. Creo que las lecciones aprendidas son muchas para reflexionar. Y bueno, agradezco también a Cayetano la oportunidad que me dio de tener esta experiencia que creo que es irreproducible y es imposible de que pueda repetirse, ¿no? Y haber tenido esta experiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Recuenco. Realmente importante conocer todos estos aspectos claves de las cosas que sucedieron post el escándalo, ¿no? Conocer el antes, el durante y el después es igual de relevante. Ahora el doctor Cáceres resumirá los cambios adoptados por la universidad, tanto en su estructura regulatoria de investigación a partir de esta experiencia. Adelante, doctor Cáceres. Gracias, Cintia. Y sí, debo comenzar agradeciendo a nombre de la institución al doctor Recuenco porque en cierto momento, a raíz de todo el problema que se dio, o sea, no se podía encontrar
a alguien que asumiera la responsabilidad del estudio dentro de la universidad. Y el doctor Recuenco, o sea, no siendo un profesor nombrado de la universidad, un profesor ordinario, aceptó el reto, ¿no? Y creo que fue muy importante que lo hiciera. De hecho, brevemente a partir de los comentarios que se han hecho por parte del doctor Guerra también, creo que, y del doctor Recuenco, ¿no? Él se ha referido un poco a las otras instituciones. Algo que debe quedar en claro es que, dado que todas las instituciones tenían algo, digamos, tenían cuentas que rendir, comenzaron a darse muchas fricciones entre todas las instituciones, ¿no? Y eso no permitió en todo caso que se trabajara más en conjunto, sino que todo era una guerra, ¿no? Y era un problema serio o sea, los dos primeros años entre el 2021 y 2020, inicio de 2023, fue un proceso muy difícil donde todo tenía que ver con, digamos, demandas, abogados, y ¿no? Fue un proceso complejo. Y no necesariamente porque todo fuera, como digo, estuviera justificado, sino que ya hubo una inflación de, de quejas que era parte del fenómeno de anomia que hemos planteado también, ¿no? De hecho, algo muy difícil era la contradicción entre lo que pedía el ente regulador y lo que pedía el laboratorio chino, algo que se dio en más de una ocasión. Entonces, por un lado, teníamos que cumplir una cosa y lidiar con el laboratorio chino que nos exigía exactamente lo contrario. Ahora, y era difícil lidiar con ellos porque no solo había una presión legal, sino que también esta era económica, ¿no? Ellos tenían que reembolsar ya gastos enormes que había hecho la universidad, porque en realidad el estudio costó muchísimo, muchísimo, y prácticamente, o sea, hemos terminado, o sea, sin prácticamente nada de presupuesto, porque en realidad se tuvieron que hacer muchos procedimientos que no estaban contemplados, pagar un montón de exámenes de laboratorio a partir de las demandas que se dieron por parte de las personas, en fin, ¿no? Fue un tema muy complejo, pero la publicación, le digo al doctor Guerra que haremos lo que se pueda, o sea, en realidad no habíamos reparado en lo de los voluntarios y creo que es algo que podemos ver, y lo de clinical trial, si es que estamos nosotros en posibilidad de completarlo, lo vamos a hacer. O sea, porque sí entendemos la necesidad. Simplemente no habíamos visto esos detalles y agradezco que lo hayamos podido ver. En cuanto al fortalecimiento regulatorio, lo que hicimos, consideramos, fue el desarrollo de un aparato regulatorio integral, ¿no? Se creó la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios e Investigación, dirigida por una médica con experiencia en el ente regulador, la doctora Cintia Hurtado, ¿no? Ella ha trabajado en el INS, conoce de cerca cómo funciona, y varias instancias, algunas instancias que existían en otras direcciones o sueltas, se integraron acá. La oficina, la ORBI, ¿no? Que administra los comités de ética de humanos y de animales, y la Oficina de Integridad Científica, ¿no? Con el Código de Integridad Científica, ¿no? También bioseguridad es una parte de ORBI, pero ahora es una oficina separada. Se creó una oficina de control de calidad, y hay una oficina de ensayos clínicos que justamente tiene la capacidad de actuar como patrocinador. Ahora sí, ¿no? Con protocolos completos, con capacidad digamos, supervisar, para capacitar, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, la lógica de esto se basa fuertemente en prevención, aunque también hay componentes de evaluación y sanciones, ¿no? Y también se ha saneado el Centro de Ensayos Clínicos, el de Estudios Clínicos, el cual, junto con CREO, son dos instituciones de investigación de la universidad que pueden implementar estudios diversos ahora sí, ¿no? Aquí tenemos simplemente el gráfico, esto que está en rojo a la derecha es la Dirección de Asuntos Regulatorios, ¿no? Junto con las otras dos direcciones del Vicerrectorado de Investigación. Y acá en la misma dirección vemos ¿no? Las cuatro oficinas, ¿no? Las cinco oficinas, perdón, ¿no? La regulación, evaluación ética, conducta responsable, bioseguridad, ensayos clínicos y control de calidad. Y bueno, solo fotos. Este es el Centro de Estudios Clínicos Roger Guerra García, que tiene su puerta independiente de entrada al lado de la universidad.
y esta es la Clínica Renal y Oncología. Creo que está a pocas cuadras de la universidad y que también tiene instalaciones. Ambos están registrados como centros en el INS. Bueno, eso es básicamente y agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias, doctor Cáceres, doctor Recuenco, doctor Guerra. Si quisieran dar una breve conclusión o algunas últimas palabras para antes de cerrar la mesa. No sé, Jorge, yo puedo, no sé, al final tal vez, porque acabo de hablar. Sí. Tu micrófono, por favor. No, ya, yo creo que solamente quisiera enfatizar algo que me parece importante. Yo entiendo que en la universidad hay un esfuerzo grande por inculcar las prácticas éticas en la conducción de estudios clínicos, en el comportamiento profesional, y que esto se hace a lo largo de toda la carrera, ¿no? Y me parece que ese es un esfuerzo crucial, ¿no? Asimismo, yo creo que es importante desarrollar una cultura, ¿no? De apertura, a una cultura que permita cuestionamiento, la divergencia, en perspectivas, que evite caer en lo que mencioné al comienzo, lo que muchos llaman el pensamiento de grupo, groupthink, ¿no? De que es lo que da lugar, como digo, a estas cegueras colectivas, ¿no? Donde uno puede estar muy preparado, conocer todo, pero cuando llega el momento se dejan de ver algunas cosas por la prevalencia de una cultura que no permite pues cuestionar, divergir y quizás hay prácticas que ayudan a hacerlo. Hay organizaciones donde se hace pues, los ejercicios de escenarios, ¿no? Juegos de escenarios, donde se dice qué puede pasar si uno hace esto o no hace esto, o también se estimula el reporte de situaciones anómalas que sean hechas en forma anónima, se promueve el pensamiento crítico en la manera más intensa posible, ¿no? Y yo creo que ambos esfuerzos deben ir de la mano. Sergio. Bueno, yo creo que algo importante ha salido de esta crisis y no digo, tenemos que hacer cosas de esa forma para progresar, ¿no? Pero creo que la respuesta ha sido resiliente, o sea, las instituciones deben sobrevivir y la oportunidad que he tenido de no solo de poder contribuir que el estudio termine, me permitió ser testigo justamente de cómo una institución puede transformarse para crecer, ya para transformar lo que eran sus deficiencias y errores cometidos en un nuevo escenario para no solo no repetir los errores, sino dar un mejor servicio. Entonces, esa oportunidad de ver cómo se fue formando, ver cómo los recursos humanos empezaron a ubicarse en un nuevo escenario dentro de la universidad y ver cómo la entidad regulatoria también toma la necesidad de regular mejor. Después de esto, creo que han afinado el reglamento de sanciones, todas esas cosas. eh, no digamos es lo bueno que ha salido, sino es lo necesario que debe salir después de una crisis, que es crecer. Entonces, agradezco haber podido ser parte de esto, no con poco sufrimiento, sino con bastante intensidad, pero es bueno que estemos en un escenario diferente porque lo que nos viene en el futuro es probablemente pruebas iguales o mayores de las que hemos pasado. Muchas gracias a ambos. Yo solo quisiera decir que ha sido un aprendizaje duro, pero importante, donde efectivamente sentimos que hemos crecido
Y creo que es importante también poder voltear la página, sentir además que todas las fricciones y dificultades que esto creó entre las personas y entre las instituciones puedan desaparecer, ¿no? Porque eh, o sea, todos queremos avanzar y, digamos, todos queremos hacer bien nuestro trabajo, yo creo. Tuvimos un periodo difícil con el INS, ahora de hecho la relación es mucho más directa, mucho mejor. Incluso al final de la administración previa, esta relación había mejorado mucho y yo creo que es imprescindible que la relación entre las instituciones de investigación o patrocinadores y la autoridad sea buena, porque, o sea, no puede ser una relación tirante, porque justamente tiene que, la autoridad tiene que tener la posibilidad de entender y de apoyar en la resolución de ciertos problemas, ¿no? Pero si el ente regulador es el enemigo, entonces es terrible. O sea, el sistema no funciona así, ¿no? Y entendemos que el INS tuvo mucha presión también porque obviamente en teoría se cuestionaba su papel. Creo que así todos hemos estado, todas las instituciones fuimos cuestionadas y creo que estamos en un momento en que ya debemos eh, entender como colectivo que hemos resuelto estas cosas, hemos superado el problema y vamos adelante, ¿no? Ya no podemos, creo, seguir en esa lógica farisea de nada, digamos, demonizar a ciertos grupos, a ciertos actores porque hicieron esto o el otro. Yo creo que ya son 4 años, ¿no? Y es momento yo creo que todos los que han tenido culpas, entre comillas, han podido pagarlas, ¿no? Es una figura literaria nomás. Creo que hay que, ah, como, como sociedad y como colectivo de investigadores, hay que ya voltear la página. Creo que estos análisis se han dado y es importante ahora sí seguir adelante sabiendo que los hemos aprovechado como correspondía, ¿no? Entonces, nada más y muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos nuestra última mesa redonda de esta jornada. Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Recuenco, al doctor Guerra, al doctor Cáceres por sus experiencias y su aporte con su conocimiento ha sido realmente valioso. Gracias a los participantes por su atención y compromiso durante todo el evento.